Hola, profesor Felipe, espero se encuentre muy bien el día de hoy. En esta presentación analizaremos dos casos reales relacionados con el uso de obras protegidas sin autorización. El primero corresponde a un caso en el que el uso de una obra puede entenderse como una excepción al derecho de autor, mientras que la segunda muestra una situación ampliamente discutida por una posible infracción. A partir de ambos ejemplos aplicaremos la ley 17.336 sobre propiedad intelectual para comprender cuándo un uso puede considerarse legítimo y cuándo requiere autorización del titular de los derechos. Antes de analizar los casos es importante recordar algunos conceptos básicos. El derecho de autor protege las creaciones intelectuales como obras musicales, literarias, audiovisuales y artísticas. En Chile, esta protección está regulada principalmente por la Ley 17.336. Esta ley reconoce, por una parte, los derechos morales que protegen el vínculo del autor con su obra, por ejemplo, el derecho a ser reconocido como creador. Por otra parte, establece los derechos morales que permiten al autor autorizar o prohibir la reproducción, distribución, comunicación pública o adaptación de su obra. Sin embargo, la propia ley contempla algunas excepciones, es decir, situaciones específicas en las que una obra puede utilizarse sin autorización, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. Además, cuando una obra pasa al dominio público, puede ser utilizada libremente, porque expira el plazo de protección patrimonial. Con estos conceptos en mente, analizaremos los dos casos seleccionados. El primer caso corresponde a Campbell vs. Apple Rose Music, resuelto por la Corte Suprema en Estados Unidos en 1994. Todo comenzó cuando el grupo de rap Two Live Crew quiso realizar una versión de la conocida canción Oh Pretty Woman, interpretada originalmente por Roy Orbison. El grupo solicitó autorización a los titulares de los derechos, pero esta fue rechazada. A pesar de ello, decidieron publicar su versión, modificando tanto la letra como el tono de la obra original. En lugar de una balada romántica, presentaron una canción con un tono de enfoque humorístico y satírico, utilizando elementos del tema original para generar un efecto crítico y paródico. Esta situación generó un conflicto jurídico porque la obra fue utilizada sin autorización, pero con un propósito distinto al de simplemente reproducirla o reemplazarla. Desde la perspectiva de la legislación chilena, este caso resulta especialmente interesante, porque obliga a distinguir entre una simple copia y una utilización transformativa de una obra. La ley número 17.336 contempla excepciones que permiten determinados usos sin autorización previa. Entre ellas se reconoce la posibilidad de realizar parodias de obras ya divulgadas, siempre que ese uso respete ciertos límites para evitar generar confusión con la obra original o afectar su explotación normal. Por esta razón no es posible afirmar de manera absoluta que un tribunal en Chile habría resultado exactamente igual que en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, considerando que el carácter claramente periódico de la versión creada por Two Live Crew y el hecho de que no buscaba reemplazar comercialmente la canción original, existen fundamentos para sostener que un tribunal chileno podría haber considerado este uso dentro de una excepción previa por la ley. Este caso demuestra que el derecho de autor no protege únicamente los intereses económicos del creador, sino que también debe convivir con otros valores como la libertad de expresión y la posibilidad de desarrollar nuevas obras a partir de la creación preexistente, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Finalmente, la Corte de Estados Unidos resolvió el caso a favor de Two Live Crew, concluyendo que la parodia constituye un uso transformativo de la obra original, y que en ese contexto no infringe los derechos de autor bajo la doctrina del fair use estadounidense. Aunque el sistema jurídico chileno no incorpora esta doctrina de manera general, este caso sigue siendo un referente para comprender cómo una creación puede utilizar ciertos elementos de una obra protegida sin necesariamente vulnerar los derechos del autor, siempre que se respete las excepciones y límites establecidos por la legislación aplicable. Bueno, el segundo caso corresponde al conflicto judicial entre los creadores de la canción Blurred Lines, en este caso Robin Thicke y Pharrell Williams, y los herederos del cantante Marvin Gaye. Tras el lanzamiento de la canción en 2013, los herederos de Gaye sostuvieron que Blurred Lines reproducía de alguna manera elementos que son característicos de la obra Got to Keep It Up, que fue publicada en 1977. Según su planteamiento, existían similitudes suficientes como para considerar que se había utilizado aspectos originales de la composición sin autorización. Por su parte, los demandados argumentaron que no había
que no habían copiado la obra, sino que únicamente se habían inspirado en el estilo musical y la atmósfera característica del funk de esta época. Este caso, por su parte, generó un amplio debate porque planteó una pregunta relevante para el derecho de autor, que es hasta qué punto una inspiración artística puede transformarse en una infracción. Desde la perspectiva de la legislación chilena, este caso presenta diferencias importantes respecto del anterior. Bueno, en primer lugar, la obra de Marvin Gaye continúa protegida por derechos patrimoniales, ya que el plazo de protección no había expirado y por lo tanto no formaba parte del dominio público. Además, el uso realizado no corresponde a ninguna de las excepciones previstas por la ley número 17.336, como ocurre con la cita o la parodia. En consecuencia, si una obra incompleta incorpora elementos originales protegidos que requieren autorización, el titular de esos derechos conserva la facultad exclusiva para permitir o prohibir ese uso. Por otra parte, es importante señalar que este caso ha sido objeto de debate entre especialistas. Mientras algunos consideran que existió una apropiación indebida de elementos originales de la obra de Gaye, otros, por su parte, sostienen que la sentencia amplió excesivamente la protección del derecho de autor al acercarla a la protección de un estilo musical. Independientemente de esa discusión, el caso permite comprender la importancia de distinguir entre una inspiración legítima y la utilización de elementos protegidos sin autorización. Finalmente, en este caso, el jurado estadounidense resolvió a favor de los herederos de Marvin Gaye, ¿ya? Y condenó a los creadores de Blurred Lines al pago de una indemnización millonaria. Si un conflicto similar fuera analizado acá en Chile, la evaluación dependería de si efectivamente se acreditara la utilización no autorizada de elementos originales protegidos por la ley número 17.336. Ya en este caso, de comprobarse dicha infracción, podrían ejercerse acciones civiles destinadas a obtener el cese del uso de la obra y la correspondiente indemnización de perjuicio. Este caso demuestra que no toda inspiración constituye una infracción, pero también que la utilización de elementos protegidos exige un análisis jurídico cuidadoso para determinar cuándo es necesaria la autorización del titular de los derechos. Al comparar ambos casos, observamos que, aunque en ambos se utilizaron obras protegidas sin autorización, el análisis jurídico es diferente. En el primer caso, la discusión se centraba en si la transformación realizada mediante la parodia justificaba la aplicación de una excepción al derecho de autor. La finalidad no era reemplazar la obra original, sino reinterpretarla con un sentido crítico y humorístico. En cambio, el segundo caso se relacionaba con una obra creada para fines comerciales, donde el debate consistió en determinar si la nueva canción incorporaba elementos originales protegidos de una obra preexistente. Por ello, la discusión dejó de centrarse en una excepción legal y pasó a enfocarse en el alcance de los derechos patrimoniales del autor. En ambos ejemplos, queda de manifiesto que la legislación busca mantener un equilibrio. Por una parte, protege el trabajo creativo de los derechos de quienes crean las obras originales. Y por otra parte, reconoce que existen situaciones excepcionales en las que el uso de una obra puede ser legítima sin necesidad de autorización, siempre que se respeten los límites establecidos por la ley. Después de analizar ambos casos, comprendimos que el derecho de autor busca mantener un equilibrio entre dos intereses igualmente importantes: proteger el trabajo creativo de los autores y al mismo tiempo permitir que la obra continúe desarrollándose mediante usos legítimos de las obras. El caso de Campbell versus Abu Rose demuestra que existen situaciones en las que utilizar una obra sin autorización puede ser legal, siempre que se respeten las excepciones establecidas por la ley y que el nuevo uso tenga una finalidad transformadora. En cambio, el caso de Blurred Lines
evidencia que la inspiración también tiene límites y que la utilización de elementos protegidos puede generar conflictos cuando afecta los derechos del autor. Como estudiantes de Psicología y Arquitectura, este análisis nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las propiedades intelectuales en cualquier ámbito profesional, tanto en la creación de proyectos, diseños, investigaciones o materiales de apoyo. Resulta fundamental reconocer el trabajo ajeno y utilizar las obras de manera ética y responsable. Para concluir, ambos casos demuestran que la existencia de una autorización no es el único elemento relevante para determinar si existe una infracción. También es necesario analizar la finalidad del uso, las características de la obra y las excepciones contempladas por la legislación. La ley número 17.336 entrega herramientas para proteger a los autores, pero también reconoce que existen situaciones en las que el acceso y la transformación de las obras contribuye al desarrollo cultural. Por ello, comprender estos límites resulta fundamental para cualquier profesional que participe en procesos creativos o de innovación.